En el nombre del Señor Jesús vamos a continuar, hermanos, nuestro estudio en el libro de los Hechos y vamos a orar primeramente. Vamos a presentar nuestros corazones delante de nuestro Padre, ante su palabra, y que ella ilumine nuestro camino, nuestro entendimiento, para poder conocer más de los caminos de nuestro Dios. Oramos. Padre Celestial, en esta hora te doy las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por darme la libertad para estudiar tu palabra, para meditarla. Gracias te doy, Padre, por Jesucristo nuestro Señor, por la salvación tan grande, por las provisiones, porque en todas las cosas fuimos enriquecidos en Él. Oh Padre, pido tu ayuda. El Espíritu Santo es el fiel consolador, el que nos va a guiar a toda la verdad. Ayuda a todos los que estarán escuchando esta predicación. Tú pongas, Señor, la paz, el gozo en los corazones y des el entendimiento a cada uno. Gracias por este maravilloso tiempo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, estamos en el capítulo 18 del libro de los Hechos. Y en la lección anterior concluimos la tercera parte de este sermón titulado Pablo funda la iglesia en Corinto. Y en el tercer punto meditamos el testimonio en la sinagoga. De eso estábamos hablando, de cómo Pablo comenzó meditando en la sinagoga. Allí empezó a predicar. Bueno, y hoy quiero partir desde el punto 4 de esta lección y lleva el título Las primicias de Acaya. Las primicias de Acaya. Voy a leer capítulo 18, versos 6 al 8. Hechos 18, versos 6 al 8 dice: en el nombre del Señor Jesús. Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de allí, entró en la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el prepósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Muy bien, ahí tenemos hasta el verso 8, esta parte titulado Las primicias de Acaya. Bueno, con esto también tenemos que leer otros pasajes, por ejemplo, Primera a los Corintios 16, verso 15, y Primera a los Corintios 1, verso 14 al 16. Ya en su momento voy a comparar estas escrituras con ustedes. Bueno, las primicias de Acaya. Vamos a recordar que en aquel tiempo la provincia de Grecia estaba dividida. Estaba el lado de la provincia de Macedonia. Ese ya vimos que su capital era, o sea, la ciudad principal es Filipos. Después la otra parte de la provincia de Grecia es Acaya y la capital de Acaya es Corinto. Y allí es donde está Pablo ahora. Bueno, entonces, las primicias de Acaya.
Esto nos habla, por supuesto, de los primeros frutos en Acaya. Recordando un poquito, al principio de su ministerio en Corinto, el apóstol Pablo se hallaba en un estado de debilidad, pero hemos meditado que no por eso dejó de predicar a Jesucristo y a este crucificado. Él anunció el testimonio de Dios en Corinto, no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder. Y de ese modo Pablo obró como un perito arquitecto, colocando el único fundamento de la iglesia, es decir, a Jesucristo. Vamos a pensar, hermanos, cuántos mensajes con potencia del Espíritu Santo resonaron primeramente en aquellas sinagogas de Corinto. Y por supuesto, después que los judíos le rechazaron, Pablo se fue a la casa de uno llamado Justo. Otras versiones dicen que él era Ticio Justo, su nombre. Y así, ¿cuántos mensajes? Lo que leímos en la lección anterior de su manera de predicar, que fue con demostración del Espíritu y de poder, y de esa manera colocó el fundamento allí. ¿Cuántas almas realmente se rindieron ante los pies del Señor? ¿Cuántas almas se convirtieron al Señor Jesucristo, crucificado, resucitado? Tan claramente presentado por este siervo que Dios envió allí, el apóstol Pablo. Sabemos que los nombres de la gran mayoría de esos santos están registrados en el cielo. Sin embargo, sabemos a través de este mismo relato del capítulo 18 y de otras escrituras que el Espíritu Santo menciona algunos nombres. Y en breve vamos a leer. Pero quiero leer primero estos versículos. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así el apóstol predicó allí. También capítulo 3, primera a los Corintios capítulo 3, verso 10 y 11. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como perito o como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Bueno, ahí entonces encontramos que aunque Pablo estaba con debilidad, con mucho temor y temblor, sin embargo, él continuó y predicó
con el poder, con demostración del Espíritu, y así puso el fundamento. Y entonces hay resultado después. En el capítulo 18 de los Hechos, y en el verso 8 dice, Hechos 18, verso 8. Dice así: y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Bueno, aquí aparece Crispo, presidente anciano mayor, también se le conoce, de la sinagoga, y dice que él creyó con toda su casa. Bueno, este es un gran consuelo, sin duda, para el apóstol Pablo. La obra del Espíritu Santo, con demostración del Espíritu y de poder, claramente les señaló a Jesucristo crucificado. Así que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó con toda su casa. También, si leemos unos versículos, en el verso 7 dice, y partiendo de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Bueno, en esta porción dice que Ticio Justo, evidentemente, este hombre también aprendió el camino de nuestro Dios, el camino del Señor Jesucristo, y de esa manera él puso su casa a la disposición del apóstol Pablo para que allí él enseñe. Sabemos que Ticio Justo tuvo que haber creído en el Señor Jesucristo y abrió su casa allí. Personalmente creo que él se convirtió al Evangelio. Y bueno, también vamos a leer otras referencias ahí en la carta a los Corintios, primera a los Corintios. Y vamos a leer el capítulo 16. Dice, capítulo 16. Y voy a leer verso 15. Os exhorto, hermanos, que ya conocéis a los de la casa de Estéfanas, que fueron los primeros convertidos de Acaya, y que se han dedicado al servicio de los santos, que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos, y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Ahí está Estéfanas, dice el apóstol Pablo, recuerda a Estéfanas. Dice otra versión, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Bueno, aquí está Estéfanas, las primicias de Acaya. Ahí la palabra Acaya significa llorando o también gimiendo. Quiere decir también Acaya. Bueno, y claramente puedo notar que los gemidos del apóstol Pablo, toda su angustia, su temor, su debilidad, vemos que tuvo fruto, y en esta familia Estéfanas, las primicias de Acaya, llanto o gemido quiere decir entonces su nombre. Y Estéfanas también tiene un lindo significado, quiere decir coronado. Bueno, y esto nos habla de los santos que están siguiendo al Señor,
que son fieles y que serán coronados finalmente. Aquellos que ganarán la carrera, aquellos que ganarán el premio, mejor dicho. Y así hay tantas cosas que uno puede meditar. Noten ahí entonces las primicias de Acaya. Pablo dice que Estéfanas con toda su casa. Bueno, también en la carta a los romanos, Pablo menciona a otros de igual manera que se convirtieron en Corinto. Voy a leer Romanos capítulo 16. Esta carta a los romanos fue escrita desde Corinto. Y noten ahí lo que dice. Capítulo 16 de Romanos, verso 23. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Bueno, aquí están varios hermanos que se mencionan, que también se convirtieron al Señor. Y realmente, cuán maravilloso es. Dice que estaba allí Gayo. Bueno, y ponía su casa para la iglesia. También dice que Erasto era tesorero de la ciudad. También este hombre pudiente y, digamos, naturalmente sabio, vino a los pies de Jesucristo. Todos estos menciona la Biblia. Pero aparte de eso, en el capítulo 18 y el verso 8 dice que muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Bueno, y así quiero solamente, hermanos, meditar con ustedes estas primicias de Acaya, los que se convirtieron, que la Biblia nos presenta. Y así Pablo puso el fundamento allí como un perito arquitecto. Y gracias al Señor que el Señor le mostró el resultado de su trabajo. Ahora quiero volver al capítulo 18, versos 9 al 11. Vamos a leerla como quinto punto de esta lección. El Señor consuela y anima a su siervo. Capítulo 18, versos 9 al 11. Vamos a leer. Hechos 18, verso 9 al 11. Leo. Dice así la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Bueno, aquí está esta parte de la porción. El Señor consuela y anima a su siervo. Gracias a Dios por su palabra. Esta carta que Pablo escribe a los tesalonicenses, en la segunda carta vamos a leer, segunda a los tesalonicenses, capítulo 3. Quiero que usted mire conmigo allí un poquitito, capítulo 3, verso 1 al verso 3 podemos leer. Dice, segunda a los tesalonicenses 3, verso 1 al 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Bueno,
Aquí Pablo se despide de los hermanos de Tesalónica en esta segunda carta, pero quiero notar cómo él pide oración a los hermanos para que seamos librados de hombres perversos y malos. Cuando Pablo escribió esta segunda carta a los tesalonicenses, él la escribió desde Corinto. Y cuando él le dice a los tesalonicenses, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Bueno, evidentemente, cuando Pablo trabajaba en Corinto, cuando estuvo allí predicando y fundando la iglesia, estos hombres malos y perversos que él menciona aquí, ya estaban ya preparando el complot, estaban ya buscando los medios que ellos consideraban como adecuados para echar mano al apóstol Pablo, para echarle de la ciudad. Y por eso el Señor va a aparecer allí a Pablo y le va a consolar y animar, porque habían hombres perversos, hombres malos, inclusive, evidentemente, algunos pueden también unirse a la propia iglesia, pero no es de todos la fe. Y Pablo pide la oración de los hermanos cuando le escribe a los tesalonicenses desde Corinto, y él dice que hay hombres perversos y malos. Y estos hombres perversos y malos, en el tiempo que Pablo fundó la iglesia en Corinto, en el tiempo que él predicó allí, sin dudas ya estaban armando su complot, preparando ya estos medios que ellos consideraban adecuados para echar mano al apóstol Pablo. Y Pablo sabía, Pablo veía, inclusive evidentemente Pablo tenía temor, porque él era humano. El hecho de ser un siervo fiel de Dios no quiere decir que nunca fue atacado por el temor. Cuando servía a Dios de muchas maneras, el temor vino a su vida. Y por eso el Señor se le aparece y le consuela, le anima. Así que, hermano, esto también es para orar. A veces somos conscientes del peligro y vamos a orar por los siervos de Dios. Nosotros disfrutamos paz, no hay persecución, así como ellos sufrieron, pero hay seguramente muchas otras cosas que Satanás está planeando. Pero de todos modos hay lugares en el mundo, en este planeta, lugares que vemos la persecución, muchos de nuestros hermanos, y bueno, oramos también por ellos. Y así el Señor aparece al apóstol Pablo y le anima. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así es, hermanos, más allá de las trampas de los hombres perversos, de los hombres malos que habían en Corinto, Pablo continuó allí. Pablo en esta ocasión no había de huir como tantas veces había hecho. Nosotros encontramos que él a veces tenía que ser bajado por la ventana, dice, en una canasta. Otras veces tenía que correr. Pero en esta oportunidad él tenía que permanecer. Y la palabra del Señor fue suficiente para el apóstol Pablo. No temas, dice, sino habla y no calles.
Y así hay distintas etapas también. A veces el Señor guía y como Pablo en otra oportunidad tuvo que correr, en esta oportunidad tuvo que permanecer. Porque el Señor le habló, el Señor le fortaleció. Y damos las gracias al Señor. Sobre todas estas circunstancias, el Señor había determinado que su siervo había de acabar su misión en Corinto en paz. Porque el Señor tenía mucho pueblo, dice. Así el Señor le dice al apóstol Pablo, yo tengo mucho pueblo. Así que Pablo no solo necesitaba consuelo y ánimo, sino también la guía del Señor en cuanto a sus planes para el futuro, porque piensen un poco, hermanos, seguramente Pablo pensaba si va a huir, dónde va a ir. Están ahí los hombres malos, los perversos, los que perseguían, los que planeaban tantas cosas. Bueno, y el Señor también le dice a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo. Así el Señor le da la guía al apóstol Pablo en cuanto a su futuro, su futuro en Corinto. Le dice que se va a quedar más, porque hay mucho ahí todavía por hacer, hay muchos que se van a convertir. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo recibió del Señor durante la noche, dice, una visión. Y el Señor le dio claras direcciones. No temas, sino habla y no calles. Qué hermoso. Así también a veces cuando tenemos luchas, viene la palabra del Espíritu Santo. Y esta es la palabra de Dios, la voz del Señor. Y nos dice también, no temas, sino habla y no calles. Bueno, son direcciones claras, son direcciones puntuales, podemos decir, porque le dice primeramente no temas. ¿Y cuántas veces el temor invade nuestra vida? Y queremos dejar de hablar, pero el Señor le dice a él, no calles, sino habla. Y bueno, Pablo tenía que proseguir con su ministerio en Corinto. Él tenía que seguir allí sin pensar en otros lugares. Es decir, sin preocuparse aún por otros lugares. Ni tampoco permitir que las amenazas de los enemigos abrumen su corazón. El Señor le dice, aquí tengo mucho pueblo. No temas, sino habla y no calles. El Señor también le dice a Pablo, yo estoy contigo y nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Bueno, estas son palabras de consuelo para los corazones en el ministerio, en medio del servicio al Señor. Así el Señor viene y habla, consuela a su siervo, le anima, le dice, no temas, yo estoy contigo. Y que el Señor ilumine nuestros corazones con estas palabras, que nuestros corazones puedan oír cuando el temor viene, cuando somos tentados a callar y a enmudecer. Y esas cosas siempre el enemigo quiere poner. Pero que podamos escuchar esta voz del Señor. No temas, porque yo estoy contigo. Hay otra referencia en 2 Timoteo,
que vamos a leer. Dice capítulo 4 de 2 Timoteo. Bueno, aquí el apóstol Pablo ya se despide de Timoteo y dice así, capítulo 4, verso 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí encontramos al apóstol Pablo alentando a Timoteo, contándole su testimonio, su experiencia. Dice que todos le desampararon, pero tenía que ser cumplida a través de él la predicación. Y entonces dice, el Señor estuvo a mi lado. Y así es, hermano. Gracias damos a nuestro Dios por su fidelidad. Y hay otro punto maravilloso también en cuanto a el consuelo y el ánimo del Señor sobre su siervo en este capítulo 18 de Hechos. Leo nuevamente. Dice, voy a leer el verso 10. Porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bueno, esta frase quiero meditar un poquitito. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Este también forma parte de el consuelo, del ánimo que el Señor da a su siervo. Cuando nosotros leemos y miramos la carta a los Corintios, las cartas realmente, quizás nosotros vamos a formar una opinión muy baja de los Corintios. Seguramente nuestra opinión no va a ser considerado algo muy elevado hacia este pueblo. Seguramente muchos no le van a dar valor a la iglesia en Corinto porque aparecen tantas cosas allí. Pero el Señor le dice a Pablo, yo tengo mucho pueblo. El Señor la consideraba como su pueblo, el pueblo que había comprado con su sangre. Y esto es tan importante, que los siervos de Dios, primeramente, los predicadores, los pastores, podamos entender cuando el Señor dice, yo tengo mucho pueblo, es su pueblo. Algo que Él considera de alta estima. Aunque a veces nosotros miramos y parece ser que nos quiere desanimar también. Pero el Señor dice, yo tengo mucho pueblo. Y esto es tan importante. Y no solamente los pastores, realmente cada uno tenemos que entender lo que dice el Señor aquí. Yo tengo mucho pueblo. Dice en primera a los Corintios, voy a leer capítulo 10.
Primera a los Corintios capítulo 10. A veces nosotros no pensamos mucho en el pueblo de Dios. Para Él es de alta estima. Pablo le dijo a los Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Bueno, y ahí Pablo les dice a ellos que consideren a la iglesia de Dios de no ser tropiezo para vivir honradamente delante del Señor. Y a los corintios, por ellos el Señor dijo, yo tengo mucho pueblo. Bueno, entonces, hermanos, vamos a pensar cada uno en lo que el Señor ha hecho. Él dio su vida para redimir, para salvar. Así que pensemos en esta frase, porque más allá de que nosotros muchas veces no vemos un cambio o quizás muy poco cambio, bueno, el Señor dice que es su pueblo y ese es lo que vale. Él pagó un precio. Sobre esto hay tantas cosas. Podemos mirar al mismo pueblo de Israel, eh, que ellos fueron tan rebeldes, pero Dios dice por ellos que ellos eran pueblo de Él. Bueno, quiero leer unos versículos más para meditar esta parte todavía en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Dice así, en el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La cual Él ganó por su propia sangre. Y eso es lo que importa. El Señor ganó, dice, por su propia sangre, es su pueblo. Y así es, hermano, leyendo estos versículos, uno aprende, uno entiende el valor que tiene un hijo de Dios y el pueblo de Dios, la iglesia del Dios viviente. Entonces, así el Señor le anima al apóstol Pablo. También quiero leer otros versículos sobre este punto. En Romanos, la carta a los Romanos, vamos a leer estos versos para terminar. Dice capítulo 14, verso 15. Dice Romanos capítulo 14, verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Noten ahí lo que dice Pablo. No hagas que se pierda aquel por quien Cristo murió. Esa es la frase que debe tocar nuestro corazón. Por quien Cristo murió, dice. Y bueno, y ese es lo mismo también ocurre acá con los corintios, que
Cristo murió por todos ellos. Y estoy seguro que Pablo pensaba en estas cosas, porque ahí en Corinto mismo muchos no prestaban atención por su hermano y le debilitaban, le hacían tropezar. A veces tenemos ciertas libertades nosotros, o pensamos que es así por lo menos, pero terminamos hiriendo a, a nuestros hermanos por quienes Cristo murió. De hecho, a los corintios mismos Pablo escribió también esta misma frase, primera a los Corintios, capítulo 8. Dice así, desde el verso 9, vamos a leer hasta el 12. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel es débil. ¿No será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces en el 13 dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y todo esto leo, hermano, porque el Señor le dijo al apóstol Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo aquí. Y bueno, y evidentemente Pablo meditaba en este profundo interés que el Señor manifestó en su pueblo, en Corinto, y por eso exhortó a estos santos que miren por estos, por quien Cristo murió. Así que gracias doy al Señor también por esta palabra. Nosotros tenemos que pensar lo que realmente somos para el Señor. No somos poca cosa. El Señor ve en sus hijos, en su pueblo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, aplicado en su corazón. Y ese es lo que le hace realmente acepto delante de Dios. Y yo pienso, hermano, en el apóstol Pablo. Yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Que estas palabras, cuando viene a nuestro corazón, principalmente si alguno está ministrando, entonces uno da también lo mejor de sí por el pueblo de Dios. Sabe el valor que tiene el pueblo de Dios. El Señor dice, yo tengo mucho pueblo. Entonces, meditemos en el valor del pueblo de Dios. Voy a leer también en Efesios capítulo 1. Pablo oró por los efesios y para que ellos entiendan, que el Padre les haga entender quiénes eran ellos para Dios. Dice capítulo 1. Y voy a leer desde el verso 15. Dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y ahí viene la petición, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
Primeramente, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Aquí presenta Pablo a los santos, a los hijos de Dios, como la heredad de Dios, la herencia, la redención. La redención trajo riqueza a nuestro Dios. Y Pablo escuchó este aliento del Señor. Yo tengo mucho pueblo aquí. Y bueno, yo pienso, hermano, yo sé que Pablo amaba a todos, pero hay tantas palabras que Pablo escribió a los corintios y que nos hace pensar en esta frase que el Señor le dice, yo tengo mucho pueblo. Pablo sabía cuán amados eran para el Señor estos hermanos. Y quiero leer para dejar capítulo 12, segunda a los Corintios 12, verso 14 y 15. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Bueno, este es solamente un hombre que comprende el valor del pueblo de Dios para el Señor. Puede amar tanto, porque el Señor ama, a ellos. Y bueno, así entonces el Señor le alentó de esta manera al apóstol Pablo. Y vamos a continuar en otra lección más sobre esto. Y que el Señor les siga bendiciendo a todos, hermanos, también. Siempre sus oraciones a mi favor. Bendiciones.